¿Jesús era humano? ¿Era el Hijo de Dios o era Dios? La respuesta te va a sorprender. Empecemos por el principio. Jesús sí era humano. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Nació de una mujer, lloró, tuvo hambre, se cansó, sintió miedo, murió. Eso no lo hace Dios. Eso solo lo hace un humano. Y él mismo lo confirmó cuando dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Entonces la pregunta no es si era humano, porque eso está claro. Pero entonces también era el Hijo de Dios. Un día Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no lo corrigió, Jesús lo confirmó. Y más adelante en su juicio, rodeado de enemigos que querían matarlo, le preguntaron directamente: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús respondió: tú lo has dicho. Como diciendo, tú mismo lo estás declarando con tus propias palabras. Y si eso no es suficiente, en su bautismo una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso lo dijo Dios. Entonces ya tenemos dos cosas claras. ¿Era humano? Sí. ¿Era el Hijo de Dios? Sí, pero entonces, ¿es Dios? Y aquí viene lo que nadie te ha explicado. Juan 1:1 dice: pero para entenderlo más fácil lo vamos a dividir en tres partes, así. En el principio era el verbo, o sea, en el principio ya existía el verbo, antes de que existiera todo lo creado, antes de que existiera el universo, antes de que existiera cualquier cosa, el verbo ya existía. Y el verbo era con Dios, o sea, el verbo estaba con Dios. El verbo no fue creado, el verbo existe desde la eternidad. Es hermoso entender esto. Y el verbo era Dios, o sea, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo existía con Dios. Ajá, Edward, pero ¿quién era ese verbo? Vámonos para el versículo 14, pero este lo vamos a dividir en dos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o sea, el verbo se hizo humano. ¿Y quién fue? Que siendo Dios se hizo hombre, siendo el verbo se hizo humano. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora yo te pregunto a ti: ¿quién es el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad? La respuesta está en el versículo 17. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y así podemos entender que el verbo existía antes de todo, que el verbo estaba con Dios, que el verbo era Dios, que el verbo se hizo hombre y se llama Jesucristo. Entonces la pregunta del principio de este video sí tiene respuesta. ¿Era humano? Sí. ¿Es el Hijo de Dios? Sí. ¿Es Dios? Sí. Las tres cosas al mismo tiempo. Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, el que era, el que es y el que ha de venir, el alfa y la omega, el principio y el fin, el león de Judá, el cordero de Dios, el camino, la verdad y la vida, el todopoderoso. ¿Quién más es Jesús para ti? Escríbelo en los comentarios, te leo.